nos encontramos en Los Cabos y el día de hoy vamos a hacer un recorrido para ver ballenas. También les vamos a mostrar cómo es el tour al arco a bordo de la famosa lancha transparente. Y les vamos a compartir un restaurante bueno, bonito y barato para comer. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues la aventura comienza en la Marina de Cabo San Lucas, donde vamos a tomar la embarcación. Hay que estar 15 minutitos antes en Plaza Bonita. Aquí es el punto de encuentro para hacer el registro. Ya nos pusieron nuestras pulseritas. Nosotros nos venimos caminando desde nuestro hotel, pero si traen coche lo pueden dejar en el estacionamiento del centro comercial Puerto Paraíso. Está aquí al lado y es el más barabara de la zona. Lo primero que tienen que saber es que la temporada para ver ballenas es desde diciembre hasta finales de marzo. Y a lo largo de toda la baja van a poder ver 3 diferentes especies de ballenas. La ballena azul, que es el animal más grande del mundo, se ve en Loreto. La ballena gris, que es la más amigable con el humano, solita se acerca a las embarcaciones, esa se puede ver en la Reserva del Vizcaíno y Bahía de Magdalena. Y la ballena jorobada, que es la que se conoce porque brinca, salta, hace piruetas, esa se puede ver en esta zona de Los Cabos. Y es la que vamos a ver el día de hoy. Miren amigos, aquí está el famoso Arco de Los Cabos. Díganle adiós, ahorita nos vamos a ir a ver ballenas. ¡Adiós! ¡Adiós! Podemos ver a las ballenas solamente en esta temporada porque son migratorias. Durante el verano están en el Ártico y en el invierno vienen a aguas más calientitas. De hecho, esta especie de ballena es la que también se ve luego por Puerto Vallarta, Nayarit e incluso hasta las costas de Oaxaca. Sal, ballenita. Se aproxima que solamente existen 60.000 ballenas coronadas como esta. ¡Ahí están las ballenas! ¡Ahí están las ballenas! ¡Wow! No manches. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ya vimos las primeras, ya vimos las primeras. Está bien padre. Oigan, las ballenas están jugando con nosotros, ¿eh? Primero estaban por acá, luego de repente salieron por allá. Así es como jugar a las escondidas. Ahora hay que intentar con cetáceo, amigos. Hola, ballena, sal. Sal, ballenita. A ver, bebé, háblales en cetáceo. No sé hablar cetáceo. Intenta, bebé, como que si tienes cara de... ¿De Dory? De Dory. ¡Sal! ¡Asu! Qué miedo, así yo no salía. A ver, diles buenos días, alegría, a ver si salen. ¡Buenos días, alegría! ¡Aquí está! ¡Espérate! ¡No! ¡Encuéntrame! ¡Qué rollo! ¡Es mágico! Bebé, ¿qué onda? No puedo creer que hayan salido cuando dijiste eso, güey. Nos comunicamos con la buena vibra, no con las palabras. Sí, ¿verdad? Es buena vibra. Buena vibra, amigos. Buena vibra al mundo y a las ballenas. Va un grupo grande. ¡Wow! ¡Eso está gigante! Va un grupo grande. ¡Qué hermoso! Lo que dejan al ver, ahí van. Ahí van. No puedo creerlo. Está bien chiquitito el ballenatito. Bien chiquitito, amigos. Rubí se refiere a casi 1 tonelada. Una adulta puede llegar a pesar hasta 35 toneladas. Nada más para que se den una idea, el puro corazón anda en los 200 kilos, o sea, 4 veces yo. En cuanto a su tamaño, es más grande que la ballena gris. Puede llegar a medir hasta 18, 19 metros. Unos gigantes del océano. Cuidado, agárrense bien. Ahí va, miren. El splash. La colita. Vale. Oigan, amigos, y no se preocupen, las ballenas no comen personas. De hecho, ni siquiera tienen dientes. Se alimentan por filtración a través de sus barbas. Estas ballenas comen únicamente krill y pequeños pescaditos. Ay, qué bonito, de verdad es muy emocionante cuando salen, es una emoción indescriptible de ¡ay! Es que luego sí está medio difícil, amigos, uno no sabe ni por dónde va a salir o si va a volver a salir, la verdad. Las ballenas, al igual que nosotros, tienen pulmones, es por eso que tienen que salir cada determinado tiempo a superficie para respirar, amigos.
No es como que se queden ahí en superficie diciendo de que aquí estamos turistas. No, amigos. Hay que estar bien al pendiente a ver por dónde salen. Ahora sí que esto es de paciencia, amigos. Recuerden que estamos en su hábitat natural, así que bien buzos caperuzos. Hay que tener poca expectativa y mucha esperanza. Se escucha súper padre, ¿no? ¡Wow! Beso, ¡wow! Ahí va. ¡Ah, la colita! ¡Wow! ¡La colota! Oigan, y algo que nos gusta de estas embarcaciones es que tienen techito y hay un capitán y un guía a bordo. Normalmente la gente confunde esta ballena con la ballena gris, pero es totalmente diferente. Esta ballena sí canta, come peces, son buenas cazando en equipo, es muy común verla saltar y tiene aleta dorsal. Miren, ahorita que salga, amigos, van a ver cómo se ve la aletita así hacia afuera. Esa aletita no la tiene la ballena gris. Y de hecho, por la forma en la que curvean la espalda, la joroba, de ahí viene su nombre, amigos, ballena jorobada. También algo muy curioso de esta ballena es que enseña la cola muy seguido. ¡Qué coqueta, qué coqueta! Le gusta enseñar la cola. Aún no se sabe con certeza por qué brincan tanto, pero se cree que es una forma de comunicación a distancia y parte del ritual de apareamiento. A lo mejor están contentas, por eso andan a brinque de que ¡yeah! Lo que sí se sabe, amigos, es que cada vez que saltan se quitan los percebes que traen cargando. Esto les ayuda a quitarse peso y viajar más ligeras. Los percebes son como esos crustáceos que traen sobre su piel. ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! En realidad, amigos, todas las ballenas producen sonidos, pero esta en específico lo hace de tal manera que parece un canto. Las canciones pueden durar hasta 30 minutos y se llegan a escuchar hasta 10 kilómetros a la distancia. De hecho, se ha descubierto que entre ballenas de un mismo grupo tienen exactamente la misma canción. Y lo sorprendente es que va cambiando con el tiempo. En un año, por ejemplo, la canción ya no es la misma. Otro dato curioso es que de todas las ballenas, esta es la que tiene las aletas más largas con respecto a su tamaño. Por regulación, amigos, son entre 30 y 35 minutos cada embarcación, así que lo cumplimos. Vámonos de regreso. Adiós, ballenitas, adiós. Vean, amigos, ¿qué tenemos atrás de nosotros? El sorprendente arco de piedra de Cabo San Lucas. ¡El arco! ¡Adiós! Oigan, amigos, y es muy común que en los tours te dejen en la playita del amor y de ratito te recojan. De hecho, algo que nos gusta de este recorrido es que también te dan la opción. Hay que pagar 100 pesitos adicionales para que en unas 2 horas regresen por ti. Vean qué chulada, amigos, el color del mar. Wow. ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos o no nos quedamos? ¡Sí! Ay, estuvo buena la bajada. Temí por mi vida. Temí por mi vida. Bienvenidos a la playita del amor. Oigan, amigos, pues esta es una playita virgen. Acá no hay baños y no hay venta de nada. Uno se puede traer sus papitas, su hielerita, sus juguitos, pasarla a gusto. Van a ir por nosotros dentro de 2 horas, así que pues hay que aprovechar. Vamos a disfrutar aquí. Está rica la arena, ¿eh? Está rica, está rica. Por cierto, si no son de los que se marean, les recomendamos que ya se vengan desayunados. Nosotros en la mañana fuimos a un localito donde venden birria bien buena. Miren, se llama Birrería Los Paisas, está a una cuadra de la marina. Nos pedimos unas quesabirras, están bien buenas, amigos. Con consomé y todo. Lo único es que no venden cafecito, ni modo, me sacrifico con una coca mañanera. Al ratito nos tomamos un cafecito.
Miren, allá donde nos bajamos es la playita del amor. Por acá tenemos la playita del divorcio. Nada más que chulada. Este ya es el Pacífico. Acá sí rompe un poquito más fuerte el agua, ¿eh? ¿Les suena el dicho de que del odio al amor hay un solo paso? Y se cumple, amigos. Oigan, resulta que sí hay un vendedor de cheves. Cada una la da en 100 pesitos o 3 por 200. Está fuerte el calor, amigos. Ni modo, nos sacrificamos. Saludcita, saludcita. Lo que sí, ya se la saben, todo lo que traigan de alimentos, bebidas, todo hay que llevarlo de regreso. Tráiganse una bolsita para echar la basura. Oigan, pues ya nos agarramos aquí una sombrita para descansar un rato. Eso sí, amigos, hay que estar bien atentos al horario que nos digan, porque si no estamos listos a la hora que nos indicaron, tenemos que esperar otras 2 horas. Los capitanes ya tienen bien establecidos sus horarios. Y respecto a la duración del tour, normalmente es de 1 hora y media, pero si, por ejemplo, no se llega a encontrar una ballena luego, pues no hay problema. La verdad es que se puede extender el tour 1 hora más con el objetivo pues de que el turista vea las ballenas. Entonces consideren de 1 hora y media hasta 2 horas y media para esta actividad. Oigan, pues sí está fresquecita, la verdad es que sí está fría, pero con el calorón que hace, apenas, amigos, apenas. En el mar la vida es más sabrosa. Tin, tin, tin. En el mar todo es felicidad. Tan, tan, tan. Pues vámonos, que ya llegaron por nosotros y nos dejan. ¡Vámonos, vámonos! Ahí viene de nuevo la subida. Sí está buena, sí está buena. Amigos, nos encanta ir a ballenear, sobre todo nos gusta cuando la gente, incluidos nosotros, nos emocionamos cuando salen las ballenitas y todo el mundo grita ¡ay, ay! Es una experiencia muy bonita. Eso sí, cada experiencia es diferente. Lo que nosotros les recomendamos es que disfruten el momento. La verdad es que es difícil tomar buenas fotos y videos, y es que se ven desde lejitos, no son como la ballena gris que se acercan solitas a las embarcaciones. De hecho, está prohibido intentar tocar a esta especie. Así que yo les diría que vengan con la mejor actitud posible, se la pasen padrísimo, sobre todo tomen muchas fotos con sus ojos para que lo puedan recordar toda su vida. Vivan el momento, amigos, porque pasa en un instante. Oigan, amigos, y otra cosa muy importante, mucho ojo con las agencias piratas. Desgraciadamente por estos rumbos hay muchas de esas que les depositas, les das un adelanto y no se vuelven a aparecer. Así que antes de hacer cualquier depósito, asegúrense que la agencia sea confiable. Esta experiencia la pueden hacer directamente con EMBA, los dueños de las lanchas, o con nuestra agencia de viajes Impostal Tours. Tenemos convenio con ellos, es por eso que podemos dar un mejor precio. Aquí en la descripción del video les dejamos todas las líneas oficiales de contacto. ¡Llame ya! Oigan, como el avistamiento es una experiencia cortita, nosotros les recomendamos que tomen el primer tour disponible para que aprovechen el resto del día en hacer alguna otra actividad. Aquí muy cerquita está la playa Medano, pueden ir a un club de playa, pueden hacer snorkel o incluso pueden hacer algún otro tour. Por acá hay muchas actividades como ir a los camellos, racers, dunas, catamarán. Hay variedad, amigos, hay variedad. Nosotros en esta ocasión vamos a aprovechar que ya estamos en el mismo muelle y vamos a hacer la famosa lancha transparente. Por mientras, una chevecita en lo que sale la lancha. A su salud, amigos. A su salud. Pa'l calor. Acá sí está haciendo calorcito, amigos, Y es hora, amigos, miren, falta 15 minutos para la actividad. Ahora sí, vámonos. Amigos, hay un montón de lanchas transparentes. Estamos muy emocionados por hacer este tour. La verdad es que el de Cozumel nos encanta. Vamos a ver qué tal aquí en Los Cabos. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Déjà vu, déjà vu. Lancha transparente. Lancha transparente. Hay que quitarse los zapatos al abordar, amigos, o ponerse los protectores acá de cubre zapato. Ay, Rubí se puso su chaleco de bebé. Ya saben, la seguridad ante todo. Oigan, amigos, pues básicamente es un recorrido entre 40 a 45 minutos a lo largo de las formaciones rocosas hasta llegar al arco. Vamos a ver qué vemos el día de hoy. Estas embarcaciones son únicas en México, solo hay aquí en Los Cabos y en la Riviera Maya. Y están hechas de plexiglas, un material muy resistente que nos permite navegar y ver el fondo marino.
Miren amigos, esta es la playa de los pelícanos. Ellos le dan el nombre. Y ya vemos pececitos, pececitos. Miren los pececitos, miren los pececitos. Hay un montón de pececitos. Miren, un chorro allá abajo de ti. Amigos, de aquí el chaleco es obligatorio en todo momento. Oye, ¿y por qué estás en el suelo, nena? Para ver pececitos. Miren, si ven la diferencia de color, amigos, eso que se ve como naranja es granito y esto blanco es ceniza volcánica. De hecho, está prohibido sacar materiales, piedras de este lugar. Miren, ahí un león marino, amigos. Está medio crudo, ¿eh? Miren, de nuevo pasamos por la playa del amor. Adiós, playa del amor. Adiós, playa del amor. Miren amigos, esta formación rocosa se le conoce como el dedo de Neptuno y tiene la forma del mapa de las Bajas, pero al revés. Si lo vemos de este lado, es la misma forma. A ver, échenle, échenle. La península de la Baja al revés. Todo eso es arrecife, amigos. Hogar de muchos pececitos. El mejor lugar para ver esto, amigos, es en el piso. Aquí con confianza. Bien pegado el hongo de los demás, pero ustedes échense. Velo, velo, velo. El grandote que pasó se llama cabrilla, pez cabrilla. Órale. Mire, mire, mire. También la otra lancha está bien emocionada viendo los pececitos. Oigan, este tour no incluye bebidas y no está permitido meter envases de vidrio o de aluminio. Solamente puede meter una botella de plástico por persona. Vean esto, qué bonita playa, ¿viste? Miren amigos, esta es la ventana del Pacífico en unos, calculo, 40,000 años. No se crean, nos dijeron, ya nos dijeron. Este se va a convertir en el próximo Arco de los Cabos. Allá se alcanza a ver hacia el otro lado ya el Pacífico. Y vean a dónde llegamos. Bienvenidos al famoso arco de piedra de Cabo San Lucas. Aquí hacemos una pequeña parada con motor apagado para hacer unas fotitos, amigos. 2 minutitos para la fotito. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Si vienen a Los Cabos y no tienen foto con el arco, es como si no hubieran venido a Los Cabos, amigos. Foto obligada. Miren, esta es la última piedra, amigos. Se llama Finisterra. Proviene del latín que significa la última piedra, el fin de la tierra. Y es que es la última piedrita de la península. Divide el mar de Cortés con el Pacífico. Se ve una ballena por allá. Ballena a la vista, amigos, nos están siguiendo. Les caímos bien. Les caímos bien, les caímos bien. Por allá se ve el chorro de... allá a lo lejos. Este lobo marino, amigos, es el Pancho Junior. Luego se acerca a las embarcaciones de pesca para que lo alimenten. Ya lo adoptaron como la mascota de aquí de Los Cabos. De hecho, hasta le pusieron una estatua. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oigan amigos, acá se usa mucho la pesca deportiva y como dato curioso, cada que regresan las embarcaciones a esta marina, que tienen que traer sus banderas de pesca del día. La amarilla significa que pescaron dorado, la azul marlin y la blanca atún. Todo esto como control ambiental, amigos. Al final de cuentas, pues en esta área es zona protegida. Oigan amigos, pues ya se la saben, durante todo el recorrido el guía nos estuvo tomando fotos, al final nos las enseña y pues el que quiera comprarlas, adelante. Miren, ahí estamos de románticos, Rubillo. Miren, ahí estaba Jorge de paparazzi en lo que nos grabábamos.
Amigos, pues una experiencia muy diferente la lancha transparente en comparación con las otras lanchitas que hacen tours al arco. Ahora sí que si tienen una hora libre ya estando aquí, totalmente vale la pena que hagan este recorrido. ¡Foto en Los Cabos! Está bien padre el letrerito que hay aquí afuera de las oficinas. Pues ya se hambrita, así que nos venimos a un restaurante de mariscos BBB. Bueno, bonito y más barato que en los restaurantes de la Marina. Está a unas poquitas cuadras. ¿Qué te pediste, bebé? A ver. Una michelada especial con clamatito. Se ve bien poderoso, ¿no? Sí, que le empinen ahí la botella. Amigos, ya ando haciendo un despapalle. No sé tomar esto. Tómale, fondo. Está delicioso. Y para comer, unos tacos de camarón y pescado en tortilla de harina. Por favor, estamos en el norte. ¡Arriba el norte! Provechito, provechito. Todavía no los preparo, voy allá, pero ahorita provechito. Ah, ok, provechito. Ahora sí, con todo y ambiente, provechito, amigos. Provechito. Están buenísimos. Miren, y yo me pedí un taco de camarón crunchy y uno de chile güero relleno de camarón. Está deli. Se ve bien bueno. Miren, este taco es de Scooby-Doo, así de enorme. Tiene que abrir uno la boca así. ¿Cómo se come eso? Ni siquiera te cabe. Bien servidito el asunto. Oigan, amigos, ¿y ustedes cómo comparan los precios entre los restaurantes? Nuestro medidor universal es la cheve. Aquí, por ejemplo, anda en 35 pesitos y en los restaurantes en la Marina alrededor de 80. Acá alcanzamos para dos con lo que uno allá. No sé por qué hoy, en vez de postre, se me antojó un mojito. Bueno, de todos modos está bien dulce. En cuanto a hospedaje, en Los Cabos hay muchísimas opciones, desde hostales y posadas hasta todo incluido. En esta ocasión nosotros nos quedamos en Cabo San Lucas en un hotelito a unas cuantas cuadras de la Marina. Miren, esta es nuestra habitación, es más como un estudio porque tiene todo lo necesario para cocinar, de que platos, micro, la parrillita. Está la verdad que bastante limpio, muy a gusto. Aire acondicionado también, por favor. Y miren, nos tocó primer piso justo enfrente de la alberquita, Muy importante, el hotel también tiene estacionamiento para que dejen el carro seguro durante todo el día. Y luego ya ven que también se batalla bastante para encontrar lugar ahí cerca de la Marina. Pues venimos a caminar aquí a la Marina, amigos, para contemplar la gran cantidad de barcos que hay y para tomarnos una fotito aquí en el letrero de Los Cabos. Hay fila, hay fila. Hay que subirse, si no, no cuenta, amigos. Ahora a ver cómo me bajo. A ver cómo se baja, Por atrás, bebé, por atrás. ¿Cuál vamos a cantar? Ahí viene un marlin, amigos, ahí viene un marlin. Yo le calculo que pesa unas 150 libras. No se crean, nos acaban de decir. Ni siquiera sé cuántos son 150 libras. Amigos, pues nos venimos a pasar el resto de la tarde a la playita, justo donde termina el malecón de la Marina. Empieza Playa El Medano. El acceso es totalmente público. Aquí uno puede tirar la toalla, traerse sus juguitos, descansar, lo que ustedes quieran. Y miren, ya a esta hora unas palmeritas aquí de los hoteles hacen sombrita a este lado de la playa, entonces apenas. Voy a meter mis piececitos y ¿qué creen? ¿Qué? Agua de cenote. ¿Está helada? Pero apenas para el calor, ¿no? Ay, a ver, vete a meter. ¿A gusto? Sí, diga. Toc, 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 toc. Vamos al agua, vamos al agua. Ahorita te alcanzo, ve tú. Pues dice José que ya estamos aquí, que él sí se va a meter. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que no se mete. Pues ya lleva la rodilla. Wow, sí se metió. Perdí la apuesta. Pues ya lleva como 15 minutos, yo creo que ya le gustó. ¿Ya te aclimataste? Sí. Amigos, pues José ya me antojó meterme. Venga, che, pa' acá. Venga, che, pa' acá. Venga, che, pa' acá. Venga, che, pa' acá. Venga, che, pa' acá.
Oigan, venir al mar y no aprovecharlo, pues no, pues no. Amigos, no les negamos que ya estábamos acostumbrados a agua más cálida, pero lo bueno es que uno se aclimata a todo. Es parte de la aventura, es parte de viajar, de vivir nuevas experiencias. Oigan, y si quieren que Rubí venga y me dé un beso, suscríbanse al canal, amigos. Suscríbanse al canal. Bebé, ya se están suscribiendo, bebé, ya se están suscribiendo. Gracias, amigos, gracias. Las ballenas. El arco. El agua fría. No, ya está calentita. La verdad es que ya de ratito sí se siente rica el agua. Fórzala, fórzala. No, de verdad. Ay, sí, ¿tú cuánto tiempo llevas ya adentro? A mí me gusta suflir. No, sí está rica. Practicando su flotabilidad. ¿Ya vieron que atrás está el arco, amigos? Ahí atrás, ahí atrás. Qué bonita vista tenemos, qué bonita vista tenemos. Amigos, pues con este rico y fresco chapuzón y con este atardecer nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este video. Y ya saben que los queremos, les mandamos muchos besos, abrazos, nos vemos a la próxima. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal, amigos. ¡Adiós! Adiós. Bien trepada tú ahí.